Bienvenidos a Punto Crítico 24. Hoy te presentamos un impactante recorrido por la historia reciente. Veremos el destino de algunos dictadores cuyas vidas terminaron ante las cámaras, con sus ejecuciones expuestas al mundo. Te invitamos a reflexionar con nosotros. ¿Cuál será el futuro de Nicolás Maduro y sus aliados? ¿El poder autoritario siempre encuentra un final violento o existen otras salidas? A continuación, descubrirás el orden en que algunos de los dictadores más notorios fueron ejecutados según lo documentado en el video referenciado. El próximo será Maduro. Aquí hay 6 dictadores que fueron ejecutados en directo por televisión o ante las cámaras. El 25 de diciembre de 1989, mientras la mayor parte del mundo intercambiaba regalos y se reunía alrededor de la mesa para cenar, detrás de los fríos muros de hormigón de una base militar en Rumania, se desarrollaba una historia muy diferente. Esa tarde, las cámaras grabaron cómo el hombre más temido del país, Nicolae Ceausescu, junto con su esposa Elena, era condenado a muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Las imágenes no se transmitieron en vivo, pero en pocos días la mayor parte del mundo las había visto. Y para los rumanos, marcaron el brutal final de una era. Pero ¿cómo se llegó a esto? Solo unos días antes, Ceausescu aún se aferraba al poder. Durante 24 años, gobernó Rumania con mano de hierro, aplastando la disidencia mediante una de las redes de policía secreta más temidas del mundo. Construyó palacios lujosos mientras el pueblo hacía fila para conseguir pan. La electricidad estaba racionada, los alimentos escaseaban y el miedo era una constante entre el pueblo rumano. En diciembre de 1989, algo se rompió. Comenzó en la ciudad occidental de Timișoara, donde las protestas contra su régimen fueron reprimidas con balas. Pero esta vez, la violencia no funcionó. La ira se extendió como la pólvora, primero a la capital, Bucarest, y luego a todo el país. En cuestión de días, cientos de miles de personas llenaron las calles coreando "Abajo Ceausescu". Luego llegó el 22 de diciembre, cuando los manifestantes irrumpieron en la sede del Partido Comunista en Bucarest. Ceausescu y Elena huyeron en helicóptero. Sabían que habían perdido. La revolución ya no era un susurro, era un rugido. Y no solo eso, sino que pedía sus cabezas. Su huida no duró mucho. A solo 50 kilómetros de la capital, fueron detenidos y arrestados por soldados. Durante los 3 días siguientes, Nicolae y Elena permanecieron recluidos en una fría base militar en Targoviste, aislados del mundo, mientras el país que una vez controlaron ardía de ira y disturbios en el exterior. Dentro del cuartel, se tomaban decisiones rápidamente. Los nuevos líderes de Rumania, el Frente de Salvación Nacional, no solo querían que los Ceausescu dejaran el poder, sino que desaparecieran para siempre. Algunos abogaban por un juicio justo, otros estaban convencidos de que el tiempo se acababa. ¿Y si sus leales venían a rescatarlos? ¿Y si el caos se agravaba aún más mientras el pueblo exigía medidas? En Nochebuena, Victor Stanculescu, que fue el último ministro de defensa de Ceausescu antes de unirse a la revolución, envió un mensaje codificado. El mensaje decía:
El pelotón de fusilamiento, compuesto por 8 paracaidistas, abrió fuego antes de que el equipo estuviera listo. Solo las últimas ráfagas quedaron grabadas. Lo que el mundo vio no fue una imagen pulida, era temblorosa, cruda e inquietante. Pero en esas imágenes granuladas, la gente vio el colapso de décadas de miedo y dictadura. Vieron cómo dos figuras que antes eran poderosas se volvían impotentes en un instante. Los cuerpos de los Ceausescu fueron enterrados rápidamente, pero años más tarde fueron exhumados para su identificación. Sus tumbas siguen atrayendo visitantes, algunos para llorar su pérdida, otros para recordarles. Y aunque muchos rumanos sintieron alivio ese día, la ejecución suscitó preguntas que aún hoy siguen resonando. ¿Se hizo realmente justicia? ¿O fue una venganza disfrazada de proceso legal? Según se dice, ni siquiera el juez presidente, el general Gyika Popa, que dictó la sentencia de muerte, pudo vivir con lo que había sucedido. Un año después, fue encontrado muerto tras quitarse la vida. El 28 de abril de 1945, en una carretera cerca del lago Como, el antiguo dictador fascista italiano Benito Mussolini se enfrentó cara a cara con el fin de su reinado y de su vida. Solo unos días antes, Mussolini aún perseguía la ilusión de escapar. Envuelto en un abrigo robado de la Luftwaffe, se escondía entre los soldados alemanes en retirada, con la esperanza de cruzar la frontera suiza sin ser descubierto. Pero, ¿cómo ocultar un rostro que alguna vez se alzaba desde cada esquina de Italia? Los partisanos, los combatientes de la resistencia italiana, lo reconocieron casi de inmediato, y una vez que lo hicieron, ya no había forma de escapar. Mussolini había gobernado Italia con estilo y fuerza desde 1922. Se autodenominaba Il Duce, el líder, y construyó un régimen basado en el miedo, la propaganda y una devoción casi sectaria. Hablaba de revivir la gloria de la antigua Roma, pero lo que consiguió estuvo lejos de ello: ruina, guerra y represión. En su país, silenció toda forma de oposición y en el extranjero se alió con Hitler, lo que arrastró a Italia a un caos aún mayor en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 1945, el sueño había muerto. Los aliados avanzaban hacia el norte a través de Italia y su llamada República Social Italiana, un estado títere respaldado por los nazis, se estaba derrumbando. El 25 de abril, Mussolini y su amante, Claretta Petacci, huyeron de Milán en un convoy de leales. El plan era sencillo: cruzar a Suiza y dejar atrás la guerra y la justicia. En cambio, fueron detenidos por partisanos comunistas cerca del pueblo de Dongo. Al principio, los combatientes no se dieron cuenta de quiénes eran, ya que Mussolini había intentado mezclarse con los alemanes. Pero al mirar bien su rostro, no hubo duda. El hombre que una vez gobernó Italia por la fuerza era ahora un prisionero, desplomado en la parte trasera de un camión. El 28 de abril se dictó la sentencia, rápida y definitiva. Siguiendo las órdenes de los líderes de la resistencia, los partisanos llevaron a Mussolini y Petacci al tranquilo pueblo de Giulino di Mezzegra. Era un lugar tranquilo, sin multitudes ni caos, solo una carretera estrecha y el muro de piedra de una villa. Allí les dijeron a la pareja que salieran. No hubo tribunal, ni juicio, ni defensa, solo unas pocas palabras duras, un arma levantada y una ráfaga de disparos. Según se informa, las últimas palabras registradas de Mussolini fueron: "Apunta a mi corazón". Petacci gritó y se aferró a él hasta el final. Sus cuerpos cayeron al suelo, ensangrentados, sin vida y despojados de toda ceremonia. Esa noche, sus cadáveres, junto con los de otros líderes fascistas, fueron arrojados a la parte trasera de un camión y trasladados a Milán. En Piazzale Loreto, la plaza donde los fascistas habían exhibido en su día los cadáveres de los partisanos asesinados, se invirtieron los papeles. Por la mañana ya se había reunido una multitud. Escupían, pateaban y maldecían los cadáveres. Una mujer disparó contra el cuerpo de Mussolini gritando: "Por mis 5 hijos". Luego, en una de las imágenes más infames del siglo XX, Mussolini y Petacci fueron colgados boca abajo por los tobillos de una viga metálica sobre una gasolinera. El mensaje era claro: por brutal que fuera, este era el fin del fascismo en Italia. Los aliados llegaron a Milán horas más tarde y ordenaron que se retiraran los cuerpos. A continuación se realizó la autopsia. Mussolini había recibido múltiples disparos. Algunos dicen que 7,
otros que 9. Se enviaron muestras de su cerebro a Estados Unidos para ver si la locura explicaba sus acciones, pero no se llegó a ninguna conclusión. Y, aunque parezca increíble, la historia de Mussolini no terminó en la tumba. Su cuerpo fue enterrado en secreto, pero en 1946 fue robado por simpatizantes fascistas. Lo escondieron en un monasterio y lo trasladaron de un lugar a otro durante años. No fue hasta 1957, más de una década después, cuando sus restos fueron devueltos discretamente a su ciudad natal, Predapio. Hoy en día, su tumba sigue siendo visitada por simpatizantes neofascistas. Assassin's bullets put a bloody end to the 31-year dictatorship of Dominican strongman Rafael Trujillo, here with his brother Hector. His was one of the most absolute iron-fisted rules in modern history. 30 de mayo de 1961. Esa noche aún no había empezado a llover. La carretera a las afueras de Santo Domingo estaba tranquila, demasiado tranquila. Rafael Trujillo, conocido en toda la República Dominicana como el Jefe, se dirigía a visitar a su joven amante. Para él, se trataba de un viaje más por la autopista, pero no sabía que sería el último. Trujillo había gobernado el país durante más de 30 años. Algunos de sus partidarios lo llamaban orden. Otros, sin embargo, sabían que era un infierno, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Bajo su control, la oposición no solo desapareció, sino que fue borrada del mapa mediante torturas, ejecuciones y desapariciones repentinas. Construyó el país a su imagen y semejanza, incluso renombró la capital como Ciudad Trujillo y estampó Dios y Trujillo en iglesias, edificios e incluso en las placas de los automóviles. La sutileza no era precisamente su fuerte. Trujillo creó un culto a la personalidad tan grande que se apoderó de todo el país. Calles, puentes, escuelas e incluso montañas llevaban su nombre. Mientras tanto, aquellos que se atrevían a alzar la voz se enfrentaban a brutales consecuencias. Pero a finales de la década de 1950, ni siquiera las tácticas de miedo de Trujillo pudieron contener la tormenta. Ordenó el asesinato de las hermanas Mirabal, 3 activistas cuyas muertes conmocionaron a la nación. Y entonces surgieron los rumores que exigían un cambio. Dentro de la República Dominicana, un grupo de hombres, generales, empresarios, incluso miembros de su círculo más cercano, decidieron que ya era suficiente. Pero derrocar a el jefe no era algo que pudieran lograr por sí solos. Necesitaban ayuda, y esa ayuda llegó, discretamente, de Estados Unidos. A finales de los años 50, Trujillo se había convertido en un lastre. Era imprudente, violento e impredecible, e incluso intentó asesinar al presidente de Venezuela con un coche bomba a plena luz del día. Eso fue demasiado, y Estados Unidos, que nunca se había mostrado reacio a intervenir durante la Guerra Fría, decidió que era hora de que se fuera. La CIA no apretó el gatillo, pero tampoco se mantuvo al margen. Se aseguraron de que los conspiradores tuvieran lo que necesitaban. 3 carabinas M1 estadounidenses fueron convenientemente olvidadas en el consulado de Estados Unidos, básicamente un guiño en forma de arma. Así, en la noche del 30 de mayo de 1961, el reluciente Chevrolet de Trujillo fue emboscado en una carretera oscura. Los conspiradores abrieron fuego con esas mismas carabinas M1 estadounidenses. Las balas atravesaron el coche mientras el dictador intentaba defenderse, pero fue inútil. Recibió un impacto y, sin embargo, consiguió salir del vehículo, todavía con vida, hasta que un último disparo de una carabina lo dejó frío al lado de la carretera. Ese momento, el fin de El Jefe, no fue solo un asesinato. En la República Dominicana lo llaman ajusticiamiento, una palabra que significa justicia cumplida. Pero la justicia tuvo un precio. Los conspiradores no salieron impunes. La mayoría fueron perseguidos por los partidarios de Trujillo, torturados y ejecutados en brutales represalias. Solo 2 sobrevivieron, ya que fueron escondidos por diplomáticos extranjeros. El resto se convirtió en mártires, recordados por el pueblo, no como traidores, sino como héroes. ¿Y qué hay del legado de Trujillo? Bueno, su familia huyó del país. Se volvió a cambiar el nombre de la capital. Se derribaron las estatuas, pero las cicatrices que dejó tardaron generaciones en desaparecer. El 9 de septiembre de 1990, se suponía que iba a ser una reunión de paz. El presidente Samuel Canyon Doe, gobernante de Liberia durante 10 despiadados años, llegó a la sede de mantenimiento de la paz de la ECOMOG en Monrovia con solo un puñado de guardias. Llegó sin previo aviso, con la esperanza, algunos dicen que suplicando, de que le garantizaran un paso seguro. Pero lo que sucedió a continuación se convertiría en uno de los momentos más inquietantes jamás captados por una cámara. Doe no siempre fue presidente.
En 1980, era solo un sargento mayor de 28 años cuando irrumpió en la mansión ejecutiva y mató a tiros al entonces presidente de Liberia, William Tolbert. 13 de los miembros del gabinete de Tolbert fueron conducidos a la playa y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. No hubo juicio. Bastaba con estar en el bando perdedor. Para muchos, el golpe de Doe supuso el fin de una élite corrupta de origen americano-liberiano, descendientes de esclavos afroamericanos liberados que habían gobernado el país como un club privado desde su fundación. Por primera vez, los liberianos nativos veían a uno de los suyos en el poder, pero la celebración no duró mucho. Durante los siguientes 10 años, Doe gobernó con miedo y violencia, silenció a los críticos, amañó las elecciones y otorgó los puestos más altos del gobierno a personas de su propio grupo étnico, los Kran. Mientras tanto, otras comunidades, especialmente las tribus Gio y Mano, fueron marginadas, perseguidas e incluso asesinadas. Tras un intento fallido de golpe de Estado en 1985, Doe tomó medidas aún más duras, pero a partir de ese momento, quedó claro que el país se encaminaba hacia la guerra civil. A finales de 1989, un señor de la guerra llamado Charles Taylor lanzó una rebelión desde la frontera con Costa de Marfil y pronto invadió Liberia. Y así, sin más, Liberia se sumió en un caos total. Las aldeas fueron incendiadas, se masacró a personas inocentes y estallaron tensiones tribales profundamente arraigadas como nunca antes. Pero aquí está la cuestión. Mientras el país sangraba, el mundo le dio la espalda. Fue entonces cuando Prince Johnson entró en escena. Johnson, que en su día había sido un aliado cercano de Charles Taylor, se había separado de él para liderar su propia facción. Era aún más despiadado, teatral e impredecible, y aunque ambos habían luchado codo con codo en el pasado, Johnson ahora quería el control para sí mismo, especialmente sobre Monrovia, la capital de Liberia. En ese momento, Monrovia era el premio final. El resto del país ya estaba en llamas, pero quien tomara la capital probablemente controlaría el gobierno, o lo que quedaba de él. Y Samuel Doe, atrincherado en la ciudad, seguía aferrándose al poder. Luego llegó el 9 de septiembre de 1990. Doe llegó al cuartel general de una fuerza de paz de África Occidental pensando que era terreno neutral, pero afuera, sus guardaespaldas tuvieron que esperar. Adentro, los hombres del príncipe Johnson ya estaban al acecho. Se produjo un tiroteo. Doe recibió primero un disparo en la pierna, fue capturado y arrastrado. Lo que siguió no fue solo una ejecución, fue un espectáculo brutal. Johnson hizo que se filmara todo el calvario, más de 12 horas de burlas, mofas y crueldad. Mientras Doe sangraba por sus heridas, Johnson se sentó a su lado, bebiendo tranquilamente una cerveza e incluso haciendo bromas. Las cámaras siguieron grabando mientras Doe era torturado, mutilado y finalmente asesinado. Más tarde, las imágenes se emitieron en la televisión nacional, no como advertencia, sino como un retorcido símbolo de victoria. Y así, al final de la noche, el que fuera presidente intocable de Liberia había desaparecido, rapado al cero, acribillado a balazos y con el cuerpo abandonado en la calle. Un hombre que había gobernado mediante el miedo, ahora derrocado por una violencia aún mayor. Pero su muerte no trajo la paz, ni mucho menos. En cambio, Liberia se hundió aún más en el caos. El vacío de poder que dejó Doe solo avivó el fuego. Los señores de la guerra lucharon por el control, las comunidades quedaron destrozadas y los asesinatos no cesaron. La situación se intensificó hasta alcanzar niveles sin precedentes, abriendo las puertas a un capítulo aún más sangriento que perseguiría a Liberia durante años. This is a Libya that for the first time in 42 years does not have to live in fear of Muammar Gaddafi. He is gone for good. El 20 de octubre de 2011, poco después del mediodía, lo sacaron a rastras de una alcantarilla en Sirte, Libia. Muammar Gaddafi, el hombre que alguna vez se autodenominó el líder fraternal, el guía de la revolución e incluso el rey de reyes de África, yacía de rodillas en el suelo, ensangrentado, aturdido y apenas con vida. Los combatientes rebeldes lo rodeaban, algunos golpeándolo, otros filmándolo con sus teléfonos. Él suplicaba por su vida, preguntando, ¿qué les hice? Entonces se oyó un disparo, y luego otro. Y así, tras 42 años en el poder, el dictador de Libia murió.
Pero para entender cómo se llegó a esta situación, cómo uno de los gobernantes más dramáticos y temidos del mundo acabó muriendo en una zanja, hay que retroceder en el tiempo. En 1969, Gaddafi tenía solo 27 años cuando dio un golpe de estado incruento. Era solo un oficial subalterno del ejército libio, pero logró derrocar al rey Idris mientras el monarca se encontraba fuera del país recibiendo tratamiento médico. Sin apenas disparar un tiro, Gaddafi declaró una nueva era, una república árabe libia basada en el panarabismo, el socialismo y su propia visión única de la revolución. Al principio, muchos acogieron con satisfacción el cambio. Libia, rica en petróleo pero pobre en libertad, parecía estar lista para algo diferente. Y bueno, Gaddafi prometió utilizar la enorme riqueza petrolera del país para mejorar la vida de los ciudadanos. Durante un tiempo, algunas de esas promesas se cumplieron: educación gratuita, asistencia sanitaria gratuita y nuevas infraestructuras. Pero el sueño no tardó en convertirse en algo mucho más oscuro. Prohibió los partidos políticos. Los disidentes fueron arrestados, torturados o simplemente desaparecieron. Las ejecuciones públicas se televisaban, e incluso expresar tu opinión podía llevarte a la cárcel, o algo peor, gobernaba mediante el miedo, con una policía secreta que parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. Y mientras la mayoría de los libios vivían en la pobreza, Gaddafi se rodeaba de tronos dorados, lujosas tiendas de campaña de estilo beduino que transportaba por todo el mundo y guardaespaldas femeninas con uniformes militares. Su ego tampoco conocía límites. Incluso renombró los meses del calendario con su nombre y declaró que sus escritos, el Libro Verde, sustituirían a todas las ideologías políticas. Fuera de Libia, era aún más impredecible. Financiaba a grupos terroristas de todo el mundo, desde el IRA en Irlanda hasta facciones militantes en Filipinas. También fue acusado de orquestar el atentado con bomba perpetrado en 1986 en una discoteca de Berlín, en el que murieron soldados estadounidenses, y, lo que es más infame, el atentado con bomba perpetrado en 1988 contra el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, en el que murieron 270 personas. En respuesta, Estados Unidos bombardeó su complejo en Trípoli en 1986. Sobrevivió y lo utilizó para reforzar su imagen de héroe desafiante que se resistía a Occidente. Pero a principios de la década de 2000, aislado y bajo sanciones internacionales, Gaddafi comenzó a cambiar de rumbo. Renunció a su programa de armas nucleares, intentó mejorar las relaciones con Occidente y abrió Libia a la inversión extranjera. Y, durante un breve periodo de tiempo, el mundo pareció olvidar su pasado, hasta 2011. Ese año, la primavera árabe se extendió por Oriente Medio y el norte de África como la pólvora. En Túnez y Egipto, los dictadores cayeron en cuestión de semanas. Cuando estallaron las protestas en Libia, Gaddafi respondió de la única manera que sabía, con la fuerza. Envió tanques a las calles, ordenó a los francotiradores que dispararan contra la multitud y declaró que purificaría Libia. وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر بيت بيت دار دار زنقة زنقة فرد فرد. Pero esta vez, el pueblo no se echó atrás. Lo que comenzó como manifestaciones se convirtió en un levantamiento armado, dividiendo las ciudades entre rebeldes y partidarios del régimen. Y pronto, el mundo se dio cuenta. En marzo de 2011, las Naciones Unidas aprobaron una zona de exclusión aérea, y la OTAN comenzó a bombardear objetivos militares de Gaddafi, lo que ayudó a los rebeldes a ganar terreno. Una tras otra, las ciudades libias cayeron, y en agosto, Trípoli, la capital, se le escapó de las manos. Pero entonces Gaddafi desapareció. Durante semanas, no se le vio por ningún lado. Algunos decían que había huido al desierto, otros creían que ya estaba muerto, pero en realidad se había retirado a Sirte, su ciudad natal costera, para intentar dar una última batalla. En octubre, Sirte estaba rodeada, los rebeldes se acercaban y Gaddafi hizo un último intento por escapar. El 20 de octubre, Gaddafi, junto con sus guardias y asesores cercanos, intentó huir de la ciudad en un convoy de vehículos, pero los drones de la OTAN lo vigilaban. Un avión de combate francés atacó el convoy con un misil. Varios vehículos explotaron y los cuerpos salieron volando por los aires. Herido pero vivo, Gaddafi salió a gatas de uno de los vehículos y se refugió en una alcantarilla al borde de la carretera. Era un lugar sucio, olvidado, exactamente el tipo de lugar en el que un hombre como él nunca imaginó que acabaría. Horas más tarde, los combatientes rebeldes peinaron la zona.
Lo encontraron allí, agachado en la oscuridad. Lo que siguió fue un caos absoluto. Las imágenes eran borrosas, grabadas con teléfonos móviles, pero mostraban a Gaddafi arrastrado por la multitud, sangrando por la cabeza, gritando de dolor y confusión. Algunos hombres pedían que se le perdonara la vida, otros lo golpeaban con zapatos, puños y una pistola. Él les suplicaba, no disparen. Pero entonces se levantó un arma y todo terminó. Su cuerpo fue cargado en un camión y se lo llevaron. Durante días, permaneció en una cámara frigorífica en la ciudad de Misrata. Los libios hacían fila para verlo con sus propios ojos. Algunos lloraban, otros reían y otros simplemente miraban en silencio al hombre que los había aterrorizado durante décadas. Pero la pesadilla de Libia no había terminado. Sin Gaddafi, el país se derrumbó. Milicias rivales tomaron el poder, las armas inundaron las calles y convirtieron al país en un campo de batalla fracturado. En medio del caos, grupos extremistas, como ISIS, encontraron espacio para crecer. Se apoderaron de territorios y añadieron aún más derramamiento de sangre a un país ya destrozado. Hoy en día, Libia sigue dividida. Así que aunque Gaddafi ya no esté, las heridas que dejó siguen abiertas. Saddam, as we said, dressed in this raincoat and black suit, with his feet and hands tied, being taken from the execution room to the gallows. El 30 de diciembre de 2006 era temprano por la mañana en Bagdad, Irak, cuando Saddam Hussein, quien alguna vez fue el hombre más temido del país, fue conducido a una pequeña habitación con poca luz, con las manos atadas a la espalda. Las paredes eran de concreto desnudo y del techo colgaba una soga. Las personas que se encontraban en la habitación no eran solo testigos, eran sus enemigos, hombres del nuevo gobierno iraquí, muchos de ellos miembros de la mayoría chií que Saddam había oprimido brutalmente durante décadas. Algunos observaban en silencio, mientras otros coreaban el nombre de otro líder al que Saddam había intentado aplastar en el pasado. Llevaba un abrigo oscuro sobre una camisa blanca. Parecía más viejo, más canoso, pero tranquilo, e incluso rechazó la capucha. Y a medida que los cánticos se hacían más fuertes, comenzó a recitar una oración, y entonces se abrió la trampilla bajo sus pies. Y así, sin más, Saddam murió, y todo el mundo lo vio. Alguien había filmado la ejecución con un celular tembloroso. En cuestión de horas, el video estaba en línea. Se podían escuchar las burlas, los gritos y el momento exacto en que su cuerpo cayó. Pero para comprender por qué ese momento fue tan importante, por qué resultó tan impactante, incluso para quienes lo odiaban, es necesario conocer lo que sucedió antes. El 28 de abril de 1937, la historia de Saddam Hussein comenzó en Tikrit, una pequeña ciudad al norte de Bagdad. Nació en la pobreza, fue criado por un padrastro brutal y se formó en un entorno de violencia desde el principio. Se unió al partido Baas, un movimiento político que quería unir a los países árabes bajo un gobierno poderoso y secular. Rápidamente ascendió en el escalafón, no por su encanto, sino por su absoluta crueldad. En 1968, el partido Baas tomó el poder en Irak, y en 1979, Saddam se convirtió en presidente. Una de sus primeras acciones en el poder fue inolvidable y aterradora. Convocó una reunión del partido. Todos acudieron, sonrientes, y entonces, uno por uno, comenzó a leer los nombres de los que él consideraba traidores. La sala se quedó en silencio mientras los hombres eran arrastrados fuera, suplicando clemencia. Más tarde, todos fueron ejecutados. A partir de ese momento, el mensaje quedó muy claro. Irak ya no pertenecía a su pueblo, sino a él. Se aseguró de que su rostro estuviera en todas partes, en edificios, escuelas e incluso en los hogares de la gente. Creó un culto a la personalidad, presentándose como un héroe, un salvador, casi un dios. Y por supuesto, detrás de esa imagen se escondía un miedo absoluto. Había creado una policía secreta que lo vigilaba todo y a todos. Si hablabas, desaparecías. Así de simple. Así que la gente aprendió a guardar silencio, porque en el Irak de Saddam, incluso un susurro podía costarte la vida. Entonces Saddam se sumió aún más en la espiral. En 1980, lanzó una guerra brutal contra el vecino Irán, con la esperanza de apoderarse de tierras ricas en petróleo y demostrar su fuerza. Se suponía que sería rápida. En cambio, se prolongó durante 8 sangrientos años. No hubo un ganador claro, solo devastación y más de 1 millón de muertos. Pero no fue una guerra normal. Saddam utilizó armas químicas contra los soldados iraníes e incluso contra su propio pueblo. En 1988, atacó la ciudad kurda de Halabja, matando a miles de civiles en una de las peores masacres químicas de la historia. E incluso después de que la guerra terminara en empate,
Saddam no se dio por vencido. En 1990, invadió Kuwait, otro vecino rico en petróleo, con la esperanza de impulsar la economía en decadencia de Irak. Pero esta vez, el mundo contraatacó. Estados Unidos lideró una coalición masiva, a la que se unieron países como el Reino Unido y Arabia Saudita, y expulsó a las fuerzas de Saddam de Kuwait en solo 6 semanas. Se conoció como la Guerra del Golfo. Tras la guerra, el ejército iraquí quedó destrozado, pero Saddam siguió en el poder y lo ejerció con una fuerza aterradora. Después de la guerra, estallaron levantamientos, primero en el sur por parte de los musulmanes chiitas y luego en el norte por parte de los kurdos. La respuesta de Saddam fue despiadada. Envió tanques, lanzó bombas y una vez más recurrió a las armas químicas. Miles de personas murieron, ciudades enteras quedaron arrasadas y muchas más huyeron a países vecinos como refugiados. Luego llegó 2001. Los atentados terroristas del 11 de septiembre conmocionaron al mundo y lo cambiaron todo. Casi 3.000 personas murieron cuando los aviones se estrellaron contra el World Trade Center y el Pentágono. Estados Unidos, conmocionado y afligido, pasó a modo de guerra. El presidente George W. Bush lanzó lo que denominó la guerra contra el terrorismo, y aunque no se había demostrado que Saddam Hussein tuviera ninguna relación con los atentados o con Al-Qaeda, rápidamente se convirtió en el punto de mira de Washington. Estados Unidos lo acusó de almacenar en secreto armas de destrucción masiva, nucleares, químicas o biológicas, y lo describió como una bomba de relojería en una región ya de por sí inestable. Estados Unidos buscó pruebas, envió inspectores, pero aquí está el problema: nunca se encontraron armas. Aún así, la administración Bush consideraba a Saddam una amenaza que debía ser eliminada. Así que, en marzo de 2003, Estados Unidos lanzó una invasión a gran escala de Irak. En cuestión de semanas, Bagdad cayó. Los retratos de Saddam fueron arrancados, sus palacios saqueados y su ejército dispersado. El régimen se derrumbó casi de la noche a la mañana, pero Irak quedó en ruinas y Saddam no aparecía por ninguna parte. El 13 de diciembre de 2003, tras meses escondido, las tropas estadounidenses finalmente encontraron a Saddam refugiado en un pequeño y sucio escondite subterráneo cerca de su ciudad natal, Tikrit. El otrora poderoso dictador se rindió sin oponer resistencia. Tras su captura, Saddam fue entregado al nuevo gobierno iraquí. Estados Unidos ayudó a crear un tribunal para juzgarlo por sus numerosos crímenes, pero fue un proceso controvertido, y muchos cuestionaron si era realmente justo o si tenía motivaciones políticas. Finalmente fue condenado por crímenes contra la humanidad por la masacre de 1982 en la ciudad de Dujail, donde 148 hombres y niños fueron asesinados en represalia por un intento de asesinato contra Saddam. El tribunal lo condenó a muerte en la horca. El 30 de diciembre de 2006 era el primer día del Eid al-Adha, una festividad sagrada musulmana destinada a honrar el sacrificio, la familia y el perdón. Pero esa mañana en Bagdad estaba sucediendo algo muy diferente. Saddam Hussein estaba a punto de ser ejecutado. La ejecución debía ser silenciosa y controlada. No fue así. En cambio, un video tembloroso grabado con un celular, capturado en secreto por alguien que se encontraba en la sala, se filtró en cuestión de horas. El mundo lo vio todo. A Saddam de pie en la horca, rodeado de hombres enmascarados que se burlaban de él, lo maldecían y gritaban el nombre de un líder rival. La mayoría de ellos eran chiitas, el grupo que más había sufrido bajo el régimen de Saddam. La reacción mundial estuvo profundamente dividida. En algunas partes de Irak e Irán, la gente celebró en las calles. En otros países y en muchos círculos de derechos humanos, la ejecución fue condenada. Los críticos calificaron la ejecución de espectáculo apresurado, más relacionado con la venganza que con la justicia. Señalaron el momento en que se llevó a cabo, durante el Eid al-Adha, y cuestionaron el mensaje que transmitía. Además, muchos temían que su muerte alimentara aún más la violencia sectaria. Tenían razón. El ahorcamiento de Saddam no trajo la paz. Más bien al contrario, abrió las compuertas. Los insurgentes suníes, las milicias chiíes y las fuerzas kurdas querían el poder, lo que arrastró a Irak a una brutal lucha por el control. Y cuando las tropas estadounidenses comenzaron a retirarse, dejaron tras de sí un peligroso vacío que dio lugar a algo aún peor: el ISIS. El grupo extremista se alimentó del caos, tomando ciudades, sembrando el miedo y sumiendo a Irak en una oscuridad aún más profunda. Así pues, para el pueblo iraquí, la muerte de Saddam no supuso el fin de la violencia, sino que la transformó. Años de dictadura,
seguidos de guerra y ocupación extranjera, ya habían dejado profundas cicatrices que nunca se curaron. E incluso ahora, Irak sigue viviendo con las consecuencias, sigue lidiando con las heridas que dejó el régimen de Saddam y todo lo que vino después.